Dios creó nuestro mundo. Lección 5. Dios prometió enviar al Salvador. Las dos últimas lecciones estuvieron llenas de malas noticias. El diablo y sus ángeles malvados que desobedecieron a Dios causaron todo tipo de sufrimiento y miseria en este mundo. Adán y Eva también desobedecieron a Dios y por causa de ellos el juicio de Dios cayó sobre toda la raza humana. Aún así, se encuentran buenas noticias en la Biblia. Las buenas noticias son que Dios aún quiere que estemos con Él en el cielo. Él ama a su gente y envió a su Hijo a este mundo para salvar a toda la gente de sus pecados. Después de estudiar esta lección, usted sabrá cómo salvó Dios al mundo de su pecado, qué hizo Jesús para pagar por los pecados de toda la gente y las bendiciones que Dios da a través de la fe en Jesús. El diablo parece haber tenido éxito. Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado los corrompió. El diablo creyó que ahora Dios enviaría a Adán y a Eva y a todos sus descendientes al infierno de la misma manera que él había condenado al diablo y a los demonios al infierno. Pero el diablo estaba equivocado. Sí, Dios sabía que Adán y Eva y todos sus descendientes estaban corrompidos por el pecado. Sí, Dios es santo y se enoja con todos los que pecan contra Él. Sí, Dios es justo y no puede ignorar los pecados de la humanidad. Sí, Dios amenazó con castigar a todos aquellos que rompen sus mandamientos. Sin embargo, Dios también es un Dios de amor. Aunque Él sabía que los seres humanos no merecen nada más que su castigo, Él deseó que nosotros estuviéramos en el cielo. Por esta razón, Dios prometió enviar a su Hijo para salvar a toda la gente de sus pecados. El Señor dijo al diablo: «Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón». Aquí, Dios dio la primera promesa del Salvador. Esta promesa significa que Dios iba a mandar a su Hijo a este mundo para salvar a toda la gente. Para hacer esto, el Hijo de Dios tendría que llegar a ser un verdadero ser humano. Él tomaría las batallas en contra del diablo y lo derrotaría por nosotros. El diablo infligiría dolor en el Salvador, pero a través de este dolor el Salvador aplastaría al diablo derrotándolo. Por todo el periodo del Antiguo Testamento, Dios recordó a su pueblo que su Hijo estaba por venir para salvar a toda la gente de sus pecados. Dios dijo a Abraham que el Salvador vendría de sus descendientes. Le dijo: «Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo». También le dijo al rey David que el Salvador vendría de su familia. «Tu dinastía y tu reino estarán para siempre, y tu trono quedará establecido para siempre». Además, el Señor indicó que el Salvador sería a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. El profeta Isaías, inspirado por Dios, nos dice: «Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz». El Señor predijo que el Salvador nos salvaría del juicio de Dios al sufrir el castigo de nuestros pecados. Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por su herida alcanzamos la salud. Los sacrificios que Dios dijo a la gente de Israel que hicieran en el Antiguo Testamento mostraron cómo el Salvador salvaría a toda la gente a través del derramamiento de su sangre. Finalmente, en el momento adecuado, Dios envió a su Hijo para salvar a toda la gente de sus pecados. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Dios dijo a María, una virgen de Nazaret, que ella sería la madre del Salvador, pero el Salvador prometido no nació de un padre humano. En su lugar, Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Debido a que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, Él no tuvo pecado. Lucas escribe en su Evangelio: «El ángel le contestó a María: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descenderá sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios». Jesús fue un hombre verdadero como nosotros en cada sentido, con la excepción que Él nació sin pecado y nunca pecó. El apóstol Pedro nos recuerda lo que escribió el profeta Isaías: «Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie». ¿Quién fue Jesús? Él fue verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Un ángel le dijo a María: «Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Él fue también verdadero Dios desde la eternidad, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: «El Padre y yo somos uno solo». Jesús era a la vez Dios y hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Simón Pedro le respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». ¿Cómo puede ser esto posible?
es un misterio para nosotros, pero es cierto. La Biblia lo dice claramente. Jesús tuvo que ser verdadero hombre para poder vivir bajo los mandamientos de Dios y pagar por nuestros pecados. Nació sometido a la ley de Moisés. Para poder ser el sustituto de todas las personas de todos los tiempos, Jesús tuvo que ser verdadero Dios. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Ningún ser humano puede pagar por los pecados de todo el mundo. Solo Jesús, el Dios hombre, podría hacerlo. Jesús guardó todos los mandamientos de Dios por nosotros. Él fue el único perfecto que ha existido. Solo Jesús podría decir honestamente que no tenía pecado. Él retó a la gente. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Nadie podía, ya que Jesús nunca hizo nada contrario a la voluntad de Dios. Pero Jesús también tuvo que pagar el precio de los pecados del mundo para poder salvarnos. El precio que tuvo que ser pagado fue el sufrimiento de los tormentos del infierno, es decir, la total separación de Dios. Esto Jesús hizo por toda la gente. Mientras él colgaba en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios castigó a Jesús por todos los pecados de toda la gente del mundo. Así Jesús pagó el precio total por los pecados de la humanidad. Cuando él había terminado su sufrimiento dijo: todo está cumplido. Nada más tuvo que ser hecho, ni podría ser hecho, porque Jesús lo había hecho todo. Cuando Jesús había terminado su sufrimiento, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces él murió, y su alma fue al cielo, y su cuerpo fue tomado de la cruz ese mismo viernes por la tarde, y puesto en la tumba de José de Arimatea. Jesús, sin embargo, no permaneció muerto. El tercer día, Jesús de repente apareció en el infierno como un rey victorioso, demostrando su poder y victoria sobre el diablo. Luego, en la mañana del domingo, él anunció su victoria al mundo. Él resucitó de la muerte. El sepulcro no lo podía retener. La resurrección de Jesús de la muerte nos dice que Él es verdadero Dios. El apóstol Pablo escribe: por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios. Jesús dijo que se resucitaría a sí mismo de la muerte y lo hizo. Solo Dios podría hacer eso. Su resurrección es la prueba de que Él pagó nuestros pecados. Si Jesús hubiera permanecido muerto, su misión de salvarnos hubiera sido un fracaso. Pablo nos dice: si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Dado que Jesús resucitó, sabemos que Él cumplió lo que había planeado hacer. Dios, el juez, declaró a todo el mundo inocente, porque Jesús sufrió lo que nosotros los culpables merecemos. En Cristo, Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros ya encargó que diéramos a conocer este mensaje, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así, pues, en el nombre de Cristo les rogamos que se pongan en paz con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como al pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de la culpa. Por medio de la fe en Jesús como nuestro Salvador del pecado, recibimos el beneficio del perdón el cual Jesús ganó para todo el mundo. Pero aquellos que rechazan a Jesús pierden el beneficio del perdón que Jesús ganó por ellos. Jesús mismo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La resurrección de Jesús de la muerte también nos da la seguridad de que Él nos resucitará a nosotros. Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. La muerte no pudo sujetar a Jesús y tampoco será capaz de sujetarnos a nosotros. Cuando creyentes en Jesús mueren, sus almas van al cielo para estar con Él. Jesús dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando aquellos que no creen en Jesús mueren, sus almas van al infierno. En una historia que Jesús contó sobre un hombre rico pero incrédulo que murió, dijo: el rico sufría en el infierno. En el día del juicio, Jesús resucitará a toda la gente de la muerte. Él enviará a sus ángeles a reunir a toda la gente ante Él para el juicio final. Entonces tomará a aquellos que creyeron en Él como su Salvador del pecado para vivir con Él en una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahí ellos vivirán por siempre en la presencia amorosa de Jesús. Aquellos que rechazaron a Jesús como su Salvador pasarán la eternidad en el infierno, separados por siempre de la presencia amorosa de Jesús. Él mismo nos enseña: va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y saldrán de las tumbas, y los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Nosotros somos aún pecadores viviendo en un mundo corrompido por el pecado.
Aún tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos diariamente. Diariamente debemos decir a Dios lo arrepentidos que estamos por lo que hemos hecho mal, confiando en Jesús quien pagó por los pecados de todo el mundo. Luego, reconociendo su perdón, que le agradezcamos por su gran amor cada día al llevar a cabo su voluntad. En este mundo los creyentes aún se lastimarán, se enfermarán, también sufrirán las consecuencias de sus acciones pecaminosas, tendrán sufrimientos y penas. Sin embargo, debido a que Jesús fue castigado por nuestros pecados, Dios no castiga a los creyentes por sus pecados. Hablando a Nicodemo, Jesús dijo: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Nosotros siempre tenemos el consuelo que Jesús nos ama y que a través de la fe en Él tenemos perdón por todos nuestros pecados. Podemos estar seguros de que Jesús quiere que vivamos con Él por siempre en el cielo. Dios dice al profeta: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Este mundo corrompido por el pecado no permanecerá por siempre, está muriendo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo: este mundo que vemos ha de terminar. Un día Dios hará que todo el universo se consuma en fuego. Él nos dice por medio del apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Todo va a ser destruido. Entonces Dios hará un nuevo hogar para nosotros, un paraíso como Él hizo para Adán y Eva. Pedro también nos dice: nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. No habrá pecado que pueda corromper nuestro nuevo hogar, ni habrá más pena ni enfermedad, ni sufrimiento a causa del calor, frío, hambre o sed. Tampoco habrá actos de desamor, ya que todos los creyentes morarán en el cielo sin pecado. Tampoco habrá muerte. Nada será capaz de separarnos el uno del otro. Veremos por siempre la cara de nuestro Salvador y viviremos con Él felices y contentos por la eternidad. Dios nos dice cómo será el cielo en el libro de Apocalipsis. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los cuidará como a ovejas y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Esto es lo que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él como su Salvador del pecado. Jesús cumple todas sus promesas. Él vino a este mundo, vivió, murió y resucitó para salvar a todos de sus pecados. Jesús vendrá otra vez para llevar a usted y a todos los creyentes a vivir con Él por siempre en el cielo. Somos solamente extranjeros aquí en la tierra. El cielo es nuestro hogar.